Perdón, Esteban, permiso. Em, Practicando Shaktopaya, eh, es natural que desemboque en Sambhavopaya, digamos, como que mm, no puedo establecerme en la mente libre de pensamientos todo el tiempo, y, pero sí por instantes, sí por algunos minutos o a veces más de algunos minutos. Puede ser que los métodos vayan y vengan, digamos, o sea, como que una vez que Saktopadhyaya lleva al reconocimiento de la conciencia, naturalmente lo que sigue es calma. Después están, si hablan o aparecen, es como si fueran tan lejanos y es como estar mirando, no sé, pájaros en el cielo. Ujú. Sí, ¿Está bien eso? todos los upayas están concatenados. O sea, Shaktopaya conduce a Shambhavopaya. Cuando te das cuenta del lugar de origen de los pensamientos y reposás en el lugar de origen de los pensamientos y te quedás ahí, ahí estás en Shambhavopaya, accedes a Shambhavopaya y Claro, claro, permaneces ahí. claro, eso. Cuando Sí. vuelven a surgir pensamientos y volvés a rastrear el lugar de origen, estás haciendo Shaktopaya. Pero cuando Eh, llegas al lugar de origen y reposas ahí, estás en Shambhavopaya de nuevo. Por eso no se por eso. confunden con tantos nombres. En realidad es muy simple. El Trika le pone nombres, le pone upayas, pero es básicamente una cosa más, Gonzalo, y ya te escucho. Cuando Sí. estás rastreando el lugar de origen, o sea, cuando estás haciendo un esfuerzo con tu mente, silenciate un segundo porque me hace una intermitencia, no sé. Ahora te lo habilitas de nuevo. Cuando estás utilizando tu mente o tu atención, ya sea para rastrear el lugar de los pensamientos o para llevar la atención al sujeto y separarla de los objetos, estás de alguna forma haciendo Shaktopaya porque estás haciendo un movimiento de la atención. En cambio, en Shambhavopaya hay reposo en el ser, no hay pensamientos, no hay. Y eventualmente, si hay pensamientos, si surgen, se ven como el ser. Entonces es como, no es como estar sin pensamientos, porque en realidad no se ve a nada como algo distinto del ser. Y eso naturalmente lleva a un estado completamente libre de pensamientos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Voy con lo segundo. Lo que Ah, se escucha es el cooler de la computadora que está súper recalentada. ah, Eh, bueno. ¿Pero se entendió la diferencia? sí, Ah, sí, 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 perfectamente. Respecto a el espacio entre los pensamientos, ese espacio entre los pensamientos suena como lo tomo medio como metafórico, porque digo, leyendo Nirnaya, el no me hagas Spanda que se pronuncia. Nirnaya. El Spanda Spanda Nirnaya. Nirnaya. Hablando justamente de Spanda, explica que un pensamiento es el nacimiento del siguiente. O sea, es la vibración del pensamiento anterior el que da origen al siguiente. Sí, pero ¿dónde se están originando? ¿Cuál es el Sí, todos sustrato? tienen raíz en el yo soy, sí. Sí, sí. Pero digo como que no hay espacio vacío entre medio. Sí, en realidad sí, pero ese espacio se le expanda, Claro, perfecto. la conciencia. Bien. Solo que en su estado indiferenciado, cuando surge un bikalpa, ese expanda se convierte en un determinado pensamiento, pero lo que hay entre medio de dos pensamientos es ese expanda. De nada, Fernando, gracias a vos, nos vemos. Así que es como decía, como leíamos antes. Hmm, bueno, ya se me fue la página. Bueno, lo perdí.
43. Ah, sí, pero yo no sé qué les iba a leer. Bueno, no sé. Les iba a leer algo y al final no. Raro. Sí, ¿qué les iba a leer? Incluso el conocimiento nacido de la mente está lleno de luz. Entonces, ¿cómo puede ser el conocimiento nacido de la mente? Perdón, ¿cómo puede ello, el conocimiento nacido de la mente, ser esclavitud? ¿Mm? O sea, sí, lo que hay entre medio de dos pensamientos es este expanda. Y los distintos pensamientos son chispas de este expanda. Entonces, por medio de la comprensión de que los pensamientos no son otra cosa que la vibración divina, se accede naturalmente al estado de Shambhavupaya, sin hacer esfuerzos, porque se vea todo como de forma indiferenciada. Bueno, ok. Todo tuyo, Esteban. Bueno, yo iba a preguntar exactamente lo mismo que vos, si había transiciones o solapamientos posibles o transiciones entre cada método. Y respondido eso, en segundo lugar, si podríamos decir que hay una diferencia en la actitud que uno toma ante los pensamientos en Shaktopaya y en Shambhavapaya, Mm. más que la diferencia de que si hay o no hay pensamientos. Porque, por ejemplo, desde Shambhavapaya pueden surgir pensamientos y se los reconoce como el ser, es decir, no interfieren, no hacen que uno pierda el eje, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien pensarlo de esa manera? Claro, en Shambhavopaya se dice que no hay pensamientos porque en realidad, como decís vos, se vea todo en unidad, hay una percepción unitiva de la realidad, ¿sí? Producto de esta contemplación unitiva, la mente se queda libre de pensamientos. No es que producto de esta comprensión unitiva la mente va a generar cada vez más vikalpas o pensamientos, no. Se supone que si uno contempla de esta manera, la mente se aquieta por sí sola y solamente queda la conciencia expandida. O sea, en Shambhavopaya en realidad no hay pensamientos, pero porque se contempla todo en unidad. Y cuando uno contempla en unidad, la mente se aquieta por sí sola. Entonces sí, la actitud del discípulo, la actitud de la persona es completamente distinta. En Shambhavopaya se puede decir que hay completa unidad, plena aceptación. A mí me gusta llamarlo así, no sé por qué, esto es personal, a mí me gusta llamarlo plena aceptación. Abhinavagupta dice, no acepto ni rechazo. Básicamente veo a todo como el ser, permanezco como mi propio ser. Pero bueno, Shambhavopaya es así, la mente se aquieta por sí sola cuando simplemente contemplo a todo como el ser. Punto. Y ahí sí entro en un estado libre de pensamientos, de forma natural. Y en Shaktopaya exactamente, la actitud es distinta. En Shaktopaya tengo que retirar la atención de los pensamientos y buscar el lugar de origen. Es como que me separo de los pensamientos. Trato de buscar de dónde se originan o de ver quién observa los pensamientos, que es el sujeto. Pero todavía hay práctica, hay soporte. En Shambhavopaya no hay soporte. En Shambhavopaya hay completa relajación de la atención. Por eso es el medio más elevado. Es el más fácil, pero al mismo tiempo el más difícil de hacer. Por eso es el más sutil, porque no hay práctica, no hay upaya, no hay método, no hay soporte, solamente relajarse en el estado natural del ser, que es todo. Pero en cambio en Shaktopaya, cuando vamos descendiendo en upayas, ya empezamos a hacer diferencias y necesitamos apoyarnos en algo.
Es decir, necesitamos sí o sí llevar la atención al sustrato o al origen, como que necesita un soporte, ¿sí? Que es el yo, ¿sí? En cambio, en Shambhavopaya no, la atención se relajó por completo y por medio de esta contemplación unitiva de la realidad, la mente se aquieta por sí sola, se aquieta sola y no hay más problema con nada porque se ve que incluso el conocimiento de la mente está lleno de luz. Así que, ¿cómo puede ser el conocimiento de la mente esclavitud? Si es puro prakaya, o sea, el ser que es la luz está iluminando todos los contenidos mentales, por ende toda la mente es luz también. ¿Cómo puede ser la luz de la mente esclavitud? No, no puede ser esclavitud, no hay. Pero bueno, por eso Shambhavopaya es el método más elevado. Por lo general, todas las personas comienzan en Arnavopaya y después a Yaktopaya. Y solo algunos empiezan directamente en Yaktopaya y bueno, y están en Yaktopaya por mucho tiempo y después en Shambhavopaya. De forma natural, digamos, por mucho tiempo me refiero, ¿no? Pero sí, Shambhavopaya es el método más elevado. Hay que ver a todo como Shiva en Shambhavopaya y esperar a que la realidad última se revele, tal cual y como es. Nada más. Todo es el ser. Sí, Ezequiel. Bueno, eh, conforme íbamos leyendo, quería preguntar, y al final, bueno, se respondió con el mismo texto. Mm, Si Shaktopaya te llevaba a Shambhavopaya, ¿no? sí, Por cómo se iba, ¿no? Me surgió la duda, pero bueno, el mismo texto lo respondió. Y después estabas mencionando que las escrituras como que te van introduciendo también en este estado. Entonces, en estos días, en estos días he estado leyendo los Shiva Sutras, que mm, son los que mandaste como lecturas recomendadas cuando te pidieron algo recomendado. sí, la Shiva Sutra Vimarshini en realidad envié. Ajá, Ah, perfecto, sí, sí, exactamente. son distintas. Porque la Bueno, Shiva... sí, Ah, perfecto, está bien, te escucho. no, perdón. Bueno, sí, la comentada por Xiamarayas, no sé si se Exacto, pronuncia así, de la sí, Shiva Sutra, Shiva, bueno, esa, perdón, todavía está perfecto. se me fue un poquito la lengua. Y la verdad es que cuando empecé a leer el primer sutra, ya después de haber leído la introducción, me costó muchísimo trabajo y lo tuve que leer cada vez con más calma, con Mm, más calma, con más atención, porque lo leí como unas tres, cuatro, yo creo que cinco veces, mm, pero de repente fue como si entender que estos pensamientos que son como, como chispas y son emanaciones, también se diluyeran en la frontera de las acciones. Es decir, no había una diferencia entre lo que podemos nombrar como pensamiento y tampoco como una acción. Incluso la ¿Como acción de leer, acción? ajá, como una acción. Y a lo que voy es, el acto de leer el libro no tenían tampoco una diferencia con el pensamiento. El caminar, es decir, pareciera que son exactamente las mismas chispas o las mismas vibraciones de las cuales estabas hablando. No sé, esa es mi duda, porque si realmente entonces estás en ese estado de relajación donde vas comprendiendo que todo es una emanación del ser, entonces no hay diferencia entre los pensamientos y las acciones. Es decir, tu andar, tu caminar, el hacer tu comida, siguen siendo exactamente una misma manifestación. No hay una diferencia. Y bueno, pero reflexionando en eso, después, eso lo quería preguntar, coincidió con la clase. Después reflexionando en eso, me pareció que el resto de los sutras, de los aforismos, van relatando cómo abandona uno ese estado, como que, porque después, digo, caí en una reflexión y entonces me di cuenta que ya había una separación
Claro, ahí y empezó de nuevo la dualidad. exactamente, que parece que así lo explica en el segundo sutra. Y entonces se me hizo muy curioso. Y bueno, la otra cosa que te quería preguntar en esa reflexión es que a lo que voy entendiendo también con lo que nos explicabas aquí en el Shambhabopaya y esto que como que me pasó al leer el texto, el Shiva Sutra, Mm. no deja de haber un testigo. Entonces sigue habiendo en Shambhabopaya, o sea, a lo mejor puedes empezar, no sé, a percibir este estado en el que no hay diferencia. Es que es como una especie de claridad sobria, así, de no hay diferencia, ¿no? Entre pensamientos y acciones. Parecieran que son emanaciones, es lo mismo. Pero de todas maneras sigue habiendo un testigo. Es decir, ¿por qué no puede haber un reconocimiento igual en ese testigo que está experimentando eso? No sé si me doy a entender. Son todas esas mis dudas. Perdón si es mucho. No, a ver, Y ya, ya vamos por mucho. partes, porque si no también me voy a perder. A ver, vamos por partes. Por un lado, lo que te sucede a nivel experiencia es que tus estados de conciencia van cambiando, se van alternando. Entonces, por momentos lo que seguro te debe pasar en que entras en un estado unitivo. Con unitivo me refiero a un estado donde ya no hay más diferenciación, donde de repente ves a todo como lo mismo, y eso es simplemente un estado donde no hay pensamientos porque no hay diferenciación. O sea, no hay diferenciación entre si estás leyendo, entre si estás caminando, entre si hay un pensamiento, si hay otro. Es como que todo se ve como el ser. Eso es un estado de conciencia, ¿sí? De unidad. Pero ¿qué pasa? Después viene la mente de nuevo, empieza a analizar, empieza como a fragmentar la realidad. Ah, no, esto es un pensamiento, ah, no, esto es meditación, ah, no, esto es el testigo. Empieza a poner como etiquetas y ahí la totalidad se empieza a fragmentar. Entonces, vamos pasando de un estado a otro, sobre todo cuando leemos escrituras pasa eso, porque lo que hacen las escrituras es que nos sacan todos los vikalpas de la mente. O sea, es como que nos deja en un estado de indiferenciación donde nos damos cuenta de que todo es Vairava. Por eso a veces a mí lo que me pasa en las reuniones puntualmente, que a veces si me ven muy risueña, que me río, más allá de que soy una persona risueña en general, me pasa que se me va la mente, se me va, se me va la mente. Entonces no puedo enseñar si se me va la mente porque empiezo a estar en un estado indiferenciado. ¿Mm? Es como que es gracioso. ¿Qué estoy enseñando? Es muy obvio que todo es Shiva. Entonces, hay que volver y hay que separar las cosas y hay que enseñar. Pero, ¿qué te iba a decir? Con respecto a tu última pregunta, la inquietud, ¿cuál es tu inquietud con respecto al testigo? Que no te la Sí, entendí. ¿Qué pasa con el o sea, testigo? en Shambhabopaya, o sea, no hay una fusión total, sino que sigue habiendo un testigo que empieza a percibir cómo se empieza a diluir absolutamente toda la realidad, tanto lo que, Claro, o sea, Shambhabopaya todavía está la conciencia testigo, pero está de alguna forma individualizada en el cuerpo. Es como que uno siente de alguna forma en Shambhabopaya que todavía uno es el cuerpo. Mm. por eso es que es ahí donde ya lo único que queda hacer es esperar la gracia. O sea, ahí ya Exacta- es, ok. Exactamente, exactamente. O sea, en Shambhabopaya uno solamente lo único que puede hacer es permanecer como la conciencia totalmente libre de pensamientos. ¿Y cómo llegar a esto? Bueno, como ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran llegar, lleguen. No, da igual la autopista que tomen. El objetivo es llegar a un estado libre de pensamientos. Si pueden hacerlo mediante la comprensión de la propia mente, mejor.
porque es más avanzado, es más elevado darse cuenta de que la mente es Shakti y que no es un obstáculo. Si pueden llegar a un estado libre de pensamientos por medio de la comprensión de la naturaleza de la mente, es más avanzado, es más elevado y es más rápido, es mejor que luchando o separándose. No, es más rápido ver a la mente como Shiva, como Shakti, es más rápido. Eso desemboca más fácil en Shambhavopaya. Pero ¿qué pasa? En Shambhavopaya todavía hay una asociación, un vínculo con la idea raíz de ser el cuerpo. Ese es el Arnavamala. Ese es el Arnavamala. Por eso se dice que en Shambhavopaya uno espera que la gracia remueva el Arnavamala y se produzca la liberación. Porque todavía queda el pensamiento sutil, yo soy el cuerpo. Es el último, es la raíz, es el último pensamiento o el primer pensamiento. Eso lo saca la gracia. Ya, y es que justo te iba a preguntar sobre la Arnavamala después de esto, porque me acordé de las clases anteriores cuando no te había alcanzado a entender la diferencia entre la Arnavamala y el otro mala que no recuerdo cómo se llamaba, Maya perdón. mala y Mayamala. karma mala. No, Mayamala y Arnavamala, porque recuerdo que no te había entendido, pero ya me quedó. Ah, sí, sí, ya me acordé, yo también tuve inquietud. Bueno, después volví a repasar las clases. Están todas y tenés tiempo. Pero sí, recordá que la Arnavamala es la primera contracción del ser, que es lo que hace que pensemos que somos un individuo limitado, que estamos limitados, que somos un ser humano, un individuo limitado. Entonces, en Shambhavopaya no hay pensamientos, pero todavía queda la idea raíz, yo soy el cuerpo, que no es un pensamiento, es una noción inoculada en el fondo de nuestro intelecto, ¿no? Y eso se extirpa solo por medio de la gracia y uno realiza que lo que uno es no está limitado al cuerpo, que uno es todo y que no es un ser humano, que es Dios, que es Paravairava. Pero bueno, como dije también muchas veces, a veces el Arnavamala cede y uno tiene destellos de esta experiencia y lo experimenta y luego el Arnavamala vuelve. Es así. Llega un punto que no vuelve más y ya está, y se produce la liberación. Es así. Son destellos previos a la liberación. Son estados de conciencia, ¿m? Que se van generando, se van generando. Y después llega un punto que es total. Y como dije ya otras veces también, ¿por qué sigue volviendo la Arnavamala? Porque todavía quedan improntas, quedan samskaras que están vinculados con la personita. Todavía quedan samskaras raspando en la olla, que nos hacen de nuevo identificarnos con el individuo limitado. Cuando ya se agoten todos esos samskaras, cuando ya se agoten todos esos karmas relacionados a nuestra persona individual, uno finalmente se puede dar cuenta de que es Dios. Pero en tanto sigamos identificados con que somos la persona, es como que el Arnavamala sigue viniendo, porque todavía hay improntas que nos vinculan a esa idea. Quedan, quedan basanas, quedan improntas, ¿sí? O quedan karmas. Quedan, por ejemplo, ideas de que nos falta hacer algo en esta vida, que tenemos que hacer algo. Entonces, como nos queda un karma, es como que volvemos. Se pierde el estado, porque sentimos que todavía queda algo por hacer. Y yo sé que esto a algunos les puede sonar depresivo, pero no es depresivo, no se confundan, no se confundan. Pero la persona que está en la antesala de la liberación, al menos en la antesala, les estoy hablando de meses antes o días antes, ya no siente que tiene nada por hacer. Es como que está en una completa disponibilidad.
no hay karmas. No sé cómo explicarles esto, pero es eso, está en completa disponibilidad, no hay karmas. No le queda la idea de que tiene algo por hacer. Entonces está completamente entregado a que eso se revele. Porque si uno todavía está con la mente pensando que le quedan por hacer cosas en esta vida, es como que todavía sigue identificado con el individuo. Pero de todas maneras es un proceso natural. O sea, ¿qué quiero decir? No es que uno tiene que forzar esto. La gracia va quitando todos los karmas. O sea, la gracia sola va despejando el terreno y va haciendo que la persona se encuentre cada vez más consagrada al ser, al menos meses antes de la liberación, de que ocurra. Es como que la persona únicamente está consagrada al ser, 24 horas del día. Ser, 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 todo ser. Por eso les envié un video de mi gurú hablando del estado de Turia, previo a Turiyatita, antes de la liberación, antes de que ocurra Turiyatita. Hay estados muy acrecentados de conciencia donde uno se identifica con el ser, con Paravairava. Son estados de Turia. Después véanlo el video si pueden. Está en el grupo. Entonces, en esos estados de Turia muy elevados, la personita está en quinto plano. Nadie le da bola al ego en esos estados de conciencia. Solamente hay la realización de Paravairava. Todo es Paravairava, todo es Paravairava, todo es Paravairava. Y llega un punto que eso se revela completamente. Porque es tanta la identificación con Paravairava que se revela. Pero bueno, es difícil de explicar. Es cuestión de experiencia. Es cuestión de experiencia. Pero sí, momentos preliminares a la liberación, uno se olvida completamente del individuo limitado. Sigue en el mundo, obviamente, pero es como que está en otro estado. Solamente está en el estado del ser. Es muy difícil de explicar, pero es el estado de Turia. Es el estado de Turia. Es el estado de identificación con el todo. Pero bueno, experiencia y ya lo van a ir leyendo. Si pueden, vean ese video que les pasé. Pero está en inglés. No sé si lo van a poder. Capaz que ustedes hablan inglés, yo más o menos. Pero está muy bueno ese video. Mi gurú lo explica muy bien. Explica todos los estados de Turia previos a Turiyatita. Y los distintos estados. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? Te puso muy elevada la clase de hoy. Camila nunca llegó, me dijo ahora voy, se perdió. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? Grace, Grace, no, nada. Daniel, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Yalilo, ¿alguna pregunta? ¿No? Yo les pregunto a todos siempre, me encanta. Bueno, ya Gonzalo, Esteban ya preguntaron. Gabriel, ¿Gabriel? ¿Gabriel preguntaste hoy? Sí, ya pregunta. Ah, bueno. Bueno, entonces nos despedimos por hoy y nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¿Mm? Bueno, nos vemos, gracias a todos y cualquier pregunta que tengan en la semana no se preocupen y la hacen por el grupo, ¿sí? Estamos hablando. Bueno, nos vemos, gracias.